Imagina caminar por las calles de Jerusalén hace 2000 años. El sol cae sobre los muros de piedra, el olor a especias llena el mercado y miles de peregrinos suben hacia el gran templo que domina la ciudad. Comerciantes gritan sus precios, soldados romanos vigilan desde las torres y sacerdotes vestidos con túnicas blancas cruzan las plazas. Pero bajo esta escena cotidiana existía algo mucho más profundo. Una sociedad extremadamente jerárquica. Pero antes de sumergirnos en este mundo fascinante, si te apasiona la historia y quieres descubrir cómo vivían las personas en tiempos de Jesús, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte ningún video. También puedes dejar un comentario contándonos qué parte de la historia de Jerusalén te interesa más. Nos encanta leerlos. Ahora sí, volvamos a la Jerusalén del siglo I, donde cada persona tenía un lugar muy claro dentro de la escala social, y donde surgieron historias que cambiarían el mundo. Había élites religiosas poderosas, funcionarios romanos, comerciantes, campesinos, y también marginados que vivían completamente excluidos. Y en medio de esta compleja sociedad apareció un predicador conocido como Jesús de Nazaret, cuyo mensaje desafiaría muchas de esas estructuras. Para entender realmente el mundo en el que vivió Jesús, primero debemos comprender cómo estaba organizada la sociedad en Jerusalén hace 2000 años. La élite religiosa y aristocrática. En la cima de la sociedad estaba un pequeño grupo extremadamente poderoso, la aristocracia sacerdotal. Su centro de poder era el imponente Segundo Templo de Jerusalén, el edificio masiaquesio más importante de toda la ciudad. El templo no era solo un lugar de culto, era también un centro político, económico y social. Miles de personas acudían allí cada año para ofrecer sacrificios, pagar impuestos religiosos y celebrar las grandes fiestas judías. Y todo ese sistema estaba controlado por las familias sacerdotales más ricas. El líder de esta élite era el sumo sacerdote, la figura religiosa más poderosa del judaísmo en ese momento. Estas familias pertenecían al grupo conocido como los saduceos. Los saduceos eran conservadores, ricos y muy influyentes. Controlaban el templo, los rituales y gran parte de la política local. También mantenían una relación relativamente cooperativa con el Imperio Romano, porque esa alianza les permitía conservar su poder. Sin embargo, esta riqueza y poder generaban mucha tensión con el resto de la población. Muchos judíos comunes veían a esta élite como corrupta, distante y demasiado cercana a Roma. El poder romano. Aunque las élites judías tenían influencia, el verdadero poder político estaba en manos de Roma. Desde el año 63 a.C., Judea formaba parte del Imperio Romano. Los romanos gobernaban mediante funcionarios y gobernadores que aseguraban tres cosas fundamentales: orden, impuestos y lealtad al imperio. Uno de los gobernadores más conocidos fue Poncio Pilato, prefecto de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. Pilato residía normalmente en Cesarea, pero durante las grandes fiestas judías viajaba a Jerusalén con tropas adicionales. ¿Por qué? Porque durante esas celebraciones la ciudad se llenaba de peregrinos, y cualquier disturbio podía convertirse en una rebelión. Por eso no era extraño ver soldados romanos patrullando las calles, especialmente cerca del templo. Su presencia recordaba constantemente a la población que, aunque Jerusalén tenía sus propias autoridades religiosas, Roma era quien realmente mandaba. La clase media. Comerciantes y artesanos. Debajo de las élites se encontraba una amplia clase de artesanos, comerciantes y trabajadores urbanos. Este grupo formaba el corazón de la economía local. Entre ellos había carpinteros, albañiles, pescadores, tejedores, alfareros, mercaderes. La mayoría trabajaba largas horas simplemente para mantener a sus familias. No eran ricos, pero tampoco vivían en la miseria absoluta. Algunos incluso podían tener pequeños talleres o negocios familiares.
Según la tradición, el propio Jesús de Nazaret creció en el hogar de un artesano en Nazaret, probablemente dedicado a la carpintería o construcción. Dentro de este nivel social también destacaba un grupo muy influyente: los fariseos. A diferencia de los saduceos, los fariseos no eran necesariamente ricos. Muchos eran maestros de la ley, estudiosos y líderes religiosos que enseñaban en las sinagogas. Tenían gran prestigio entre el pueblo porque promovían una vida religiosa estricta basada en la ley judía. Creían que la santidad no debía limitarse al templo, sino aplicarse en la vida cotidiana. Por eso enseñaban normas sobre comida, pureza ritual y comportamiento moral. Campesinos y trabajadores rurales. Si salimos de la ciudad hacia los campos de Judea y Galilea, encontramos a la mayor parte de la población: los campesinos. Estos agricultores trabajaban pequeñas parcelas de tierra cultivando trigo, cebada, olivos, viñedos. La vida para ellos era dura. Debían pagar impuestos al Imperio Romano, tributos a gobernantes locales y además diezmos religiosos al templo. En muchos casos, estas cargas económicas dejaban a las familias al borde de la pobreza. Si una mala cosecha coincidía con deudas, algunos campesinos podían incluso perder sus tierras. Muchos terminaban trabajando como jornaleros, empleados día a día sin estabilidad. En esta realidad social nacieron muchas de las historias y parábolas de Jesús de Nazaret. Sus enseñanzas hablan constantemente de sembradores viñedos, pastores campesinos, porque ese era el mundo cotidiano de la mayoría de sus oyentes. Los marginados de la sociedad. En la parte más baja de la escala social estaban los marginados, personas que, por razones económicas, sociales o religiosas, eran excluidas de la comunidad. Entre ellos se encontraban mendigos, prostitutas, enfermos crónicos, personas con lepra, huérfanos y viudas sin recursos. En la cultura judía de la época, ciertas enfermedades eran consideradas impurezas rituales. Esto significaba que los enfermos no solo sufrían físicamente, sino también aislamiento social y religioso. Los leprosos, por ejemplo, debían vivir fuera de las ciudades. Otro grupo muy despreciado eran los recaudadores de impuestos. Estas personas trabajaban para Roma cobrando tributos a su propio pueblo. Muchos abusaban de su posición para quedarse con dinero extra. Por eso eran vistos como traidores. Uno de los más famosos fue Mateo el apóstol, quien, según los evangelios, abandonó su trabajo como recaudador para seguir a Jesús. Un mensaje que desafió la jerarquía social. En este contexto tan desigual apareció el mensaje de Jesús de Nazaret. Lo sorprendente es que su enseñanza parecía invertir completamente el orden social. Mientras las élites buscaban poder y prestigio, Jesús hablaba de humildad. Mientras muchos evitaban a los marginados, Él comía con ellos. Y mientras la sociedad separaba a las personas entre puros e impuros, su mensaje afirmaba que todos podían acercarse a Dios. En una de sus enseñanzas más famosas dijo: «Los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos». Este tipo de ideas resonaba profundamente entre los pobres y marginados, pero también generaba tensiones con las autoridades religiosas y políticas. Porque si todos eran iguales ante Dios, entonces las jerarquías sociales perdían parte de su legitimidad. La Jerusalén del siglo I no era una sociedad simple. Era un mundo lleno de divisiones sociales, desigualdad económica y tensiones políticas. En la cima estaban las élites sacerdotales y las autoridades romanas. En el medio, artesanos, comerciantes y maestros religiosos. Debajo, campesinos que luchaban cada día por sobrevivir. Y en el fondo de la escala, los marginados olvidados por la sociedad. Comprender esta estructura social nos ayuda a entender mejor por qué el mensaje de Jesús de Nazaret tuvo un impacto tan profundo. Porque no solo hablaba de espiritualidad, también hablaba de justicia, dignidad y esperanza para quienes vivían en los niveles más bajos de aquella sociedad. Y quizá por eso, 2000 años después, su historia sigue siendo contada.
Después de recorrer la compleja sociedad de Jerusalén hace 2000 años, es interesante detenernos un momento y preguntarnos, ¿cómo se parece o se diferencia de nuestra sociedad actual? En aquel entonces, la jerarquía era muy clara. Las élites religiosas y los funcionarios romanos controlaban el poder y la riqueza, la clase media trabajadora sostenía la economía, y los campesinos y marginados vivían al límite de la pobreza. Las oportunidades de movilidad social eran muy limitadas y la vida de cada persona estaba fuertemente determinada por su nacimiento y su rol social. Hoy, aunque vivimos en un mundo muy distinto, aún existen jerarquías y desigualdades. Tenemos líderes políticos y económicos que concentran poder y riqueza, una clase media que trabaja para sostener la economía, y personas que luchan día a día por sobrevivir o acceder a educación, salud y recursos. La diferencia es que en muchas sociedades modernas existen mecanismos para la movilidad social, educación, oportunidades laborales, derechos ciudadanos y sistemas de asistencia que pueden mejorar la vida de quienes nacen en la parte más baja de la escala. Sin embargo, al igual que en Jerusalén, la riqueza, la influencia y las oportunidades no están distribuidas de manera uniforme. La historia de la época bíblica nos recuerda que las estructuras sociales siempre impactan profundamente la vida de las personas, y nos invita a reflexionar sobre cómo podemos construir sociedades más justas y equitativas hoy. Al final, aunque los tiempos han cambiado, la lucha por la dignidad, la igualdad y la justicia sigue siendo una constante en la historia de la humanidad. Suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte ningún video. También puedes dejar un comentario contándonos qué parte de la historia de Jerusalén te interesa más. Nos encanta leerlos.